Bien, en esta ocasión vamos a resolver unos ejercicios propuestos de la CEPRE San Marcos, del curso de química del tópico de electroquímica. Vamos a ver cómo nos va con el primer ejercicio, que dice así. El níquel se usa como revestimiento decorativo y protector para metales que son susceptibles a la corrosión. Si en la electrólisis de una solución de níquel 2, este 2, ¿qué nos está indicando ya? Esto nos está indicando el estado de oxidación del níquel. Se depositaron 295 gramos de níquel metálico, ojo, níquel en estado sólido. Durante el tiempo de la electrólisis fue de 1930 segundos, un dato que también nos servirá. Determinen los amperios de corriente eléctrica aplicada. Nos están pidiendo la intensidad de corriente. Bien, nos dan como dato la masa molar en gramos por mol de níquel, que es igual a 59. Bien, vamos a comenzar a resolver este ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escribir la ecuación, la ecuación de reacción en este caso. Vamos a ponerles un puntero de color blanco. Bien, ¿cuál sería la reacción? Ojo, si nos dicen níquel 2, ¿cómo se encuentra el níquel? Con estado de oxidación más 2. Níquel 2 más. ¿Esto en qué está? Está acuoso. ¿Qué va a pasar con este níquel? Se va a reducir, va a ganar, es decir, va a ganar 2 electrones. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar el níquel metálico o níquel en estado sólido. Y esta sería la reacción de reducción para el níquel 2. Bien, nos dicen que la masa depositada de níquel metálico, o sea, de este señor, este metal, es 295 gramos. Bien, y ahora, ¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar una de las leyes de Faraday, que nos dice así. La masa depositada, en este caso, de níquel, es igual. Ojo, esta masa depositada es en gramos. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa molecular del níquel por la intensidad de corriente aplicada en amperios, ojo, por el tiempo en segundos. Esto dividido entre un número teta. ¿Qué representa este número teta? En este caso, el número teta es la cantidad de electrones ganados o perdidos. En este caso, para el níquel, ¿cuál va a ser? 2, ¿sí o no? Porque el níquel está ganando dos electrones, está reduciendo. Y esto se multiplica por la constante de Faraday, que tiene un valor de 96.500 Coulomb. Bien. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar los datos, ¿sí o no? Tenemos 295 gramos que se deposita. ¿A qué es igual? A la masa molecular de níquel, que es 59 gramos por mol. Y esto lo multiplicamos por la intensidad de corriente, que es la que queremos hallar. Esta intensidad de corriente nos va a salir en amperios. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de la electrólisis? 1930 segundos. Entre la cantidad de electrones ganados o perdidos, en este caso es ganados. Ha ganado 2 electrones, como bien ya dijimos. Y esto lo vamos a multiplicar por 96.500, la constante de Faraday. ¿Cuánto nos va a dar esto? Esto nos da que la intensidad de corriente va a ser igual a, ¿cuánto sale? Sale 500 amperios. Bien, pero buscamos y en la clave no tenemos 500 amperios. Bueno, notación científica, lo ponemos. 500, ¿a qué es igual? Es igual a 5 por 10 al cuadrado, ¿sí o no? Y esto en amperios. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave va a ser la letra B. Bien, un ejercicio de aplicación directa, ¿no? Para aplicar directamente la fórmula y comprender cómo se usa. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, ahora vamos a seguir con el segundo ejercicio, que dice así. El ácido sulfúrico es una sustancia corrosiva y es añadido en el agua para generar la electrólisis del agua. Si en dicha electrólisis se aplica una intensidad de corriente de 6 amperios y se obtiene 44,8 litros de cierto gas medido a condiciones normales en el ánodo, ¿cuántas horas aproximadamente han transcurrido en dicho
proceso electrolítico. Bien, ¿qué nos dice el problema? Nos da como dato que ya se va a generar la electrólisis del agua. Y nos dicen que en el ánodo se forma cierto gas. Entonces tenemos que recordar cuál es el gas que se forma en el ánodo. Y vamos a ver cómo es la electrólisis del agua en el ánodo. Esto es lo que se da. Vamos a poner ánodo. ¿Qué es lo que pasa en el ánodo? Vamos a tener lo siguiente, que dos moléculas de agua. ¿Qué va a pasar con el agua en este caso? El agua en el ánodo se va a oxidar y se va a formar el gas oxígeno. Y también se va a tener a su vez 4 iones de hidrógeno. Estos en solución acuosa o en forma acuosa. ¿Y cuántos electrones vamos a tener? 4 electrones, porque el número de carga en el lado izquierdo debe ser igual al lado derecho. Bien. Dicho esto, ¿cuál es el gas que se forma? El gas que se forma en el ánodo es el oxígeno. ¿Cuánto es la cantidad de electrones ganados o perdidos? La cantidad de electrones en este caso perdidos va a ser 4 electrones. El agua está perdiendo 4 electrones. Perfecto. Bien. Una vez ya tenemos estos datos, podemos proceder a resolver este ejercicio. Bien. Vamos a comenzar primero colocando los datos. ¿Cuál es el primer dato que nos dan? El primer dato que nos dan es de que la intensidad de corriente. ¿A cuánto es? 6 amperios. Bien. ¿Y qué nos dicen? Y a condiciones normales, ¿cuánto vamos a tener? 44,8 litros de un gas en el ánodo. Ya vimos que en el ánodo, ¿cuál es el gas que se forma? Oxígeno, ¿sí? Entonces 44,8 litros de O2, de oxígeno gaseoso. Bien, pero ¿qué sabemos? Y a condiciones normales, 22,4 litros. ¿A cuántas moles equivalen? A una mol, ¿sí o no? ¿Una mol de qué? De oxígeno en este caso. Este es el gas. Por lo tanto, 44,8 litros, ¿a cuánto va a equivaler? Va a equivaler a 2 moles, ¿sí o no? 2 mol. ¿De qué? De oxígeno. Entonces ya tenemos que esta cantidad, este volumen, equivale a 2 moles de oxígeno gaseoso, que es el gas que se forma en el ánodo. Vamos con la ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? La masa, en este caso depositada de oxígeno gaseoso, ¿a qué va a ser igual? A la masa molecular de oxígeno por ¿cuánto? La intensidad de corriente en amperios por el tiempo en segundos entre la cantidad de electrones ganados o perdidos por 96.500. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer. Este ejercicio lo podemos resolver de dos maneras. Reemplazando la masa de oxígeno. ¿Cuánto sería la masa de oxígeno en 2 moles? El peso molecular del oxígeno, de un átomo de oxígeno, ojo, es 16 gramos por mol. De 2 sería 32. Si multiplicamos 2 moles por 32, la masa sería 64, ¿sí o no? La masa molecular del oxígeno es 32. Tenemos acá el valor de 2. Pero podemos hacerlo de esta manera también, miren. ¿Qué pasa si pasamos a dividir la masa molecular? ¿Qué vamos a tener? La masa de O2. Bueno, no vamos a poner gaseoso en este caso. Ya. Entre la masa molecular del O2. ¿Esto a qué es igual? Masa entre masa molecular es número de moles, ¿sí o no? ¿Número de moles de qué? De oxígeno. ¿Y cuánto tenemos que es el número de moles de oxígeno? Ya tenemos que es 2, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Queda así.
número de moles de O2 es igual a la intensidad de corriente por el tiempo en segundos entre teta por 96.500. Bien, ya tenemos entonces, si no, vamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto es el número de moles de oxígeno? Lo hemos hallado, va a ser 2. Acá va a ser igual a la intensidad de corriente, que es 6 amperios, por el tiempo. Ojo que este tiempo va a salir en segundos. El número de electrones, ¿cuánto vimos que era? 4, ¿sí o no? Ya lo vimos anteriormente, por 96.500. Entonces, de aquí, ¿qué podemos obtener? De aquí vamos a obtener el tiempo, ¿sí o no? De aquí sale que el tiempo en segundos, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 128.666,67 segundos. Bien, pero está en segundos, nos piden el tiempo en horas. ¿Qué pasa si dividimos esa cantidad entre 3600? Vamos a tener el tiempo en horas. Por lo tanto, el tiempo en horas, ¿cuánto va a ser? Va a ser 35,74 horas. Que esto lo podemos aproximar a ¿cuánto? A 36 horas. Y este es el tiempo de la electrólisis, que es la clave. ¿Cuál es la clave entonces? Por lo tanto, la clave es la letra. ¿Qué letra? La letra D. Bien. Bien. Ahora vamos con este ejercicio que dice así. El análisis cuantitativo de la electrólisis se aplica en la galvanoplastia, la extracción y purificación de algunos metales. Al respecto, se tienen dos celdas electrolíticas conectadas en serie, ojo, que contienen soluciones acuosas. La primera con cloruro de níquel y la segunda con nitrato de plata. Si a ambas se le aplica corriente eléctrica por un determinado tiempo y se forma 177 gramos de níquel, determinen los kilogramos de plata depositada en el otro electrodo. Bien, ¿qué podemos sacar de este texto? El dato que es importante es que nos dicen que las dos celdas están conectadas en serie. ¿Qué significa que estén conectadas en serie? Significa que la intensidad de corriente de la primera celda va a ser igual a la intensidad de corriente de la segunda celda. Por lo tanto, y nos dicen que también el tiempo de electrólisis es igual para ambas celdas. Bien, vamos con la primera celda. ¿Qué tenemos en la primera celda? Tenemos lo siguiente, que el níquel, ¿qué nos dicen? En estado de oxidación, ¿cuánto? Más 2 más. ¿Qué va a pasar? Se va a reducir, va a ganar 2 electrones y se va a depositar como níquel metálico. Nos dicen que la masa de níquel metálico es 177 gramos. Entonces, 177 gramos va a ser igual. Estamos aplicando la ley de Faraday. ¿A qué va a ser igual? A la masa molecular de níquel, 59, por la intensidad de corriente, vamos a ponerle un I, por T, entre la cantidad de electrones, en este caso ganados, ¿cuánto es? 2, por la constante de Faraday, que es 96.500. ¿Qué podemos obtener de esta ecuación? Que el T, el tiempo en I por T, ¿cuánto va a ser igual? La cantidad I por T va a ser igual a 579.000. Bien. Ahora para la segunda celda, que es donde se va a ocurrir la deposición de la plata. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que la plata, en este caso, tiene estado de oxidación más 1. ¿Qué va a pasar? Va a ganar un electrón y se va a depositar como plata metálica.
que nos piden la masa de plata depositada. Esto que es igual a la masa molecular de la plata, 108, por la intensidad de corriente, por el tiempo, entre la cantidad de electrones ganados, en este caso se ha reducido. ¿Cuánto es? 1, no lo ponemos, por 96.500. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos el valor de I por T, ¿sí o no? Porque la intensidad de corriente para la primera y segunda celda y el tiempo son los mismos. Por lo tanto, su multiplicación va a ser la misma. Entonces, vamos a reemplazar. La masa de plata que se va a formar va a ser igual a 108 por I por T, ¿cuánto es? 579.000 entre 96.500. ¿Cuánto va a salir la masa de plata? Ojo que esta masa de plata sale en gramos. ¿Cuánto va a salir? Esta masa de plata va a salir 648 gramos. Bien. Pero no nos piden en gramos. ¿En cuánto nos piden en kilogramos? ¿Qué sabemos? Que 1000 gramos, ¿a cuánto es igual? A 1 kilogramos. Por lo tanto, ¿esto a cuánto va a ser igual? A 0,648 kilogramos. Pero no vemos que está esta clave, ¿sí o no? Bueno, le damos la forma, notación científica. La masa de plata depositada, esta vez en kilogramos, ¿cuánto va a ser? 6,48 por 10 a la menos 1 kilogramos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la clave? La clave va a ser la letra C. Perfecto. Bien, vamos con este último ejercicio que dice así. En el laboratorio de química, un grupo de estudiantes diseñan experimentalmente una pila con electrodos de aluminio y zinc y sus respectivas soluciones. Con respecto a la pila formada, seleccione el valor de verdadero o falso, de las siguientes proposiciones. Tenemos los datos. Nos dan que, vamos a ponerlo de nuevo acá. Aluminio con estado de oxidación más 3 en forma acuosa. ¿Cuánto gana? 3 electrones. Y pasa al estado sólido. O sea, se está reduciendo. ¿Y esto qué nos dan? Que el potencial estándar, si es una reacción de reducción, el potencial estándar va a ser de reducción. Cuando tenemos 1, es negativo, 66 voltios, menos 1,66 voltios. Para la siguiente, ¿qué tenemos? Vamos a copiar el dato de nuevo. El 5 en estado de oxidación más 2 en forma acuosa. ¿Qué va a pasar? Se reduce, una reacción de reducción, y va a pasar al estado sólido. ¿Cuánto es su potencial? Potencial de reducción es igual a menos 0,76 voltios. Bien, ¿qué nos dice la teoría en este caso para celdas galvánicas? ¿Cuál va a ser la sustancia que se va a reducir y cuál va a ser la que se va a oxidar? La que se va a reducir va a ser el que tenga el potencial de reducción estándar, en este caso, que tenga un valor más positivo. ¿Cuál es el que tiene el valor más positivo? Menos 0,76 es menos negativo que menos 1,66, ¿sí o no? Por lo tanto, este es el más positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este se va a reducir.
Esto va a ser la reducción. ¿Y qué va a pasar entonces? Que el aluminio se va a oxidar. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo opuesto. Vamos a ponerlo. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el opuesto, entonces, la reacción inversa. Voy acá, hubo un lapsus. No importa, lo corregimos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que la reacción de oxidación va a ser la siguiente. Va a ser esta de aquí. Aluminio 3 más acuoso más. Por lo tanto, el potencial estándar, en este caso de oxidación, ¿cómo se coloca? Si este es el que nos dan de dato, es de reducción, se coloca con el signo contrario. Entonces va a ser 1,66 voltios. Entonces, ¿y esto qué es? Vamos a ponerle oxidar. Oxida, ya, de oxida de oxidación. Bien, ¿qué pasa entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el potencial de la celda? El potencial de la celda es, vamos a ponerle C de celda, aquí es igual a la suma del potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción. Esto que es igual a 1,66 voltios menos 0,76 voltios. ¿Cuánto sale esto? 0,90 voltios. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué pasa? La oxidación, ¿dónde se da? La oxidación, ¿dónde se da? Se da en el ánodo. Y entonces la reducción, ¿dónde se da? En el cátodo. Bien, perfecto. ¿Cómo se representa la celda? La celda se puede representar de la siguiente manera según la convención, la notación convencional que hice. Primero se pone el ánodo. En este caso, ¿cuál es el ánodo? Acá un lápiz de nuevo. El ánodo, ¿cuál va a ser? El aluminio, ¿sí o no? El ánodo va a ser el aluminio. Primero se coloca el ánodo. Luego se coloca el ion. ¿Cuál es el ion del aluminio? Aluminio 3 más. Bien. Luego, ¿qué se coloca? Se coloca el ion que está en el cátodo. ¿Cuál es el ion? En este caso va a ser el ion zinc 2 más. Y últimamente se coloca el cátodo. ¿Cuál es el cátodo? El cátodo es el zinc. El cátodo es un cátodo de zinc. Acá, bueno, acá vamos a ponerle acuoso, porque son iones. Y aquí también acuoso. Bien, ya tenemos la representación de la celda y el potencial estándar. Vamos a poner acá. El zinc es el ánodo. ¿Esto qué sería? Estamos viendo que el ánodo, ¿qué razón está dando? La del aluminio, ¿sí o no? La oxidación del aluminio. 1. Entonces, por lo tanto, la proposición número 1, ¿qué es? Es falso, ¿sí o no? El aluminio es el ánodo. Bien, vamos con la 2. El diagrama de celda es... no, estamos viendo lo opuesto que aquí, ¿sí o no? Primero se representa el ánodo y luego la semicelda del cátodo. Pero ¿qué estamos viendo acá? Primero están representando el cátodo y luego el ánodo. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Va a ser falso. Por último,
El potencial estándar de celda es 0,90 voltios. Ya vimos que el potencial estándar se obtiene sumando el potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción, que nos da un valor de 0,90 voltios para esta celda galvánica de aluminio y zinc. Por lo tanto, esta proposición, ¿cómo es? Verdadera. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave va a ser la letra